en lo más profundo del oriente peruano, donde el sol tiñe las aguas del río Marañón y la neblina danza entre los árboles. Como un susurro, se cuenta una leyenda que los más ancianos solo relatan después de mirar al río, casi pidiendo permiso. Dicen que el agua tiene memoria, que escucha cada palabra, y que en sus corrientes habita un ser, al que no se debe nombrar, sin respeto, el bufeo colorado, el delfín rosado, un espíritu antiguo que puede tomar forma humana y caminar entre nosotros, sin que nadie lo note. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo, a orillas del Gran Marañón, vivía una muchacha llamada Sofía. Su risa era tan clara como el sonido del agua golpeando las piedras, y solía pasear por la orilla justo cuando el sol comenzaba a esconderse. Su madre siempre le advertía: vuelve antes de que la noche caiga. El río guarda secretos que los mortales no deben conocer. Pero Sofía, que había crecido entre peces, reflejos y corrientes, no creía que en ese lugar que tanto amaba pudiera esconderse algún peligro. Para ella el río lo era todo, su refugio, su compañía y su sueño. Pero una tarde, mientras el cielo se pintaba de un rojo intenso y los insectos comenzaban su canto nocturno, Sofía escuchó algo que nunca antes había oído. Era una melodía suave, casi un susurro, mezclada con voces tan lejanas que parecían venir desde el fondo mismo del Marañón. Intrigada, siguió el sonido hasta la orilla, y allí, bajo el resplandor del crepúsculo, vio a un hombre. Era alto, de piel tan lisa que parecía no haber sido tocada por el sol, y vestía con una elegancia sorprendente para un lugar tan remoto. Lo más extraño era su sombrero blanco, grande y firme, que no se movía ni con la brisa que agitaba los árboles. El hombre se presentó como Elías y dijo que venía de un pueblo río arriba. Su voz era hipnótica, como si cada palabra llevara un eco antiguo. Hablaba de Sofía como si la conociera de toda la vida, y mencionó su casa. Describió detalles de su familia y relató cosas que ella jamás había compartido con nadie. Sofía, aunque confundida, sintió una atracción inexplicable. Se quedó hablando con él hasta que la noche los envolvió por completo. Su madre, angustiada, la regañó, pero la joven no podía explicar lo que sentía. Algo dentro de ella vibraba con una fuerza desconocida. Desde ese día, Sofía volvió al mismo lugar cada tarde, esperando encontrarlo. Y siempre, sin falta, Elías aparecía, impecable, con su sombrero blanco y esa sonrisa serena que parecía silenciar a la selva entera. Los ancianos del pueblo comenzaron a notar el cambio en Sofía. Caminaba distraída, sus ojos brillaban con un fulgor extraño, y tarareaba melodías que nadie había escuchado antes. Una noche, durante una reunión comunitaria, una de las abuelas la observó y murmuró con voz grave: esa mirada es la mirada de quien ha visto al bufeo colorado. Al escuchar ese nombre, todos guardaron silencio. La leyenda era bien conocida. El bufeo colorado era un espíritu del río que emergía en noches de luna para tomar forma humana. Se decía que buscaba a mujeres jóvenes para atraerlas a su reino bajo el agua, un lugar donde el tiempo no corre igual y del cual nadie regresa jamás. La madre de Sofía, al enterarse de los rumores, decidió seguirla en secreto. Una tarde la vio acercarse al río, y allí, a la luz dorada del atardecer, apareció Elías. Cuando el extraño dio un paso, el borde de su pantalón se levantó un instante, revelando un destello rosado en su piel. No era humano. Esa noche, reunió a los ancianos y les contó lo que había visto. Hablaron en voz baja, entre rezos y temblores. El bufeo colorado la ha elegido, dijeron. Y cuando un espíritu del agua elige a alguien, no se detiene con facilidad. Debían actuar antes de que Sofía desapareciera para siempre. A la noche siguiente, cuando la luna se reflejaba como una moneda de plata sobre el Marañón, Sofía salió de casa sigilosamente. Su madre, junto a un grupo de ancianos, la siguió entre las sombras. Llevaban amuletos de protección, hojas sagradas y un brebaje que
según las tradiciones, obligaba a los espíritus a mostrar su verdadera forma. Se ocultaron entre los árboles y vieron a Elías llegar, impecable, como siempre, con su sombrero blanco, brillando, bajo la luz de la luna. Sofía corrió hacia él, con la sonrisa enamorada de quien cree estar viviendo un sueño. Elías la tomó de la cintura y comenzó a guiarla hacia la orilla. En ese preciso instante, los ancianos salieron de su escondite. Rodearon al extraño, quien retrocedió con una expresión que, por primera vez, revelaba algo de temor. Uno de ellos lanzó al aire el brebaje sagrado, rociándolo. De inmediato, el cuerpo del hombre comenzó a retorcerse y a cambiar. Su piel adquirió un intenso tono rosado. Sus ojos brillaron con una luz sobrenatural, y sus piernas empezaron a fusionarse con movimientos sinuosos, como si fueran una aleta. El sombrero cayó, revelando un orificio en lo alto de su cabeza. Un espiráculo, el respiradero, el sello inconfundible de su verdadero origen. Sofía gritó, paralizada por la incredulidad y el horror. El bufeo colorado emitió un silbido agudo y penetrante que estremeció las ramas de los árboles. Con una fuerza sobrehumana, se lanzó hacia las aguas del río. En cuestión de segundos, su cuerpo terminó de transformarse en el majestuoso delfín rosado, desapareciendo entre las corrientes oscuras. Tras él, quedó un silencio que pesaba, como si la selva entera contuviera la respiración. Aunque Sofía fue salvada, la experiencia la marcó para siempre. Durante meses, despertaba en mitad de la noche, asegurando que escuchaba un silbido suave que venía del río, un llamado que parecía atravesarle el alma. Los ancianos la cuidaron con rezos y plantas medicinales, hasta que su espíritu, poco a poco, regresó por completo al mundo de los vivos. Sin embargo, muchos en el pueblo aseguraban que, incluso en sus últimos días, Sofía miraba el Marañón con una nostalgia profunda y triste, como si una parte de ella se hubiera quedado atrapada en las profundidades junto a aquel misterioso espíritu rosado del que se enamoró. Desde entonces, en el pueblo se repite esta historia para advertir a los jóvenes. Dicen que el bufeo colorado sigue recorriendo las aguas del Marañón, adoptando forma humana en las noches de luna para seducir a quien se cruce en su camino. Se le reconoce por su elegancia, por su voz suave y sobre todo por ese sombrero que nunca se quita, pues oculta la prueba de lo que realmente es. Y cada vez que el río se tiñe de un rojo intenso al caer el sol, los ancianos aseguran que es una señal. El bufeo está cerca, recordando que algún día volverá a elegir a alguien para llevarlo al misterioso mundo que existe bajo las corrientes profundas del gran río. Gracias por acompañarme en esta increíble leyenda de la Amazonía. Si te gustan las historias llenas de misterio y tradición, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo viaje a lo desconocido.